Buenas tardes, hoy quiero hablar de los días 8 y 9 de mayo respectivamente, que son días de uno es Día de la Memoria de la Segunda Guerra Mundial y el 9 de mayo es el Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial. Es curioso porque Rusia es el país fascista ahora mismo que celebra la victoria sobre el fascismo. Entonces todo lo que está relacionado con la Segunda Guerra Mundial, desde un momento, a saber, desde el 2005, en Rusia empieza a tener un tono tan perverso y tan ficticio que, que desemboca en varias guerras, entre ellos la guerra contra Georgia y contra Ucrania. Pero vamos por partes. El día 8 de mayo es cuando todos los aliados firmaron el acto de la capitulación de Alemania nazi. Stalin no firmó este día, él firmó, bueno, por medio de su mariscal, con otro oficial alemán, el día 9. Entonces, como que hay dos fiestas separados y Europa celebra, por decirlo, conmemora el Día de la Memoria con el eslogan Nunca más, porque se trata de una guerra que ha cobrado vidas de 80 millones de europeos y arrasó con los países centroeuropeos. Y Rusia hereda la tradición soviética de celebrar como este día como una gran victoria suya. Ya os he dicho en los vídeos anteriores que Rusia no considera que esa guerra fue ganada por ella y los aliados. En Rusia, muchos piensan que la Segunda Guerra Mundial empezó en el año 41, que es cuando Hitler bombardeó Kiev, el día 22 de junio. De hecho, existe una canción rusa que dice, soviética, vamos, 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Que dice, os lo voy a traducir, que es el día 22 de junio, a las 4 en punto empezó la guerra, fue bombardeada Kiev y a nosotros nos avisaron que empezó la guerra. Esa es la razón del bombardeo de Kiev del día 24 de febrero, porque era importante empezar la guerra con algo simbólico. Como están ahí locos con la victoria, ya he dicho ese término победобесие, es como la locura de la victoria. Todas las cosas que le están echando, todos esos símbolos, todos esos mitos, todas esas películas sobre la gran guerra de la Unión Soviética. Rusia financia todo esto. Han creado una narrativa ideológica sobre todo ese tema que les permite, bueno, permite en el sentido manipulador, atacar otros países como Georgia y como Ucrania y como puede ser cualquier país europeo, porque ellos no, si Ucrania no les hubiese detenido, tal vez ellos no habrían parado y seguirían para Polonia, para cualquier otro país. Entonces tenemos que entender que desde 2005 hasta 22 en Rusia hay un culto obsesivo a la victoria. Cuando digo obsesivo, os digo que las mamás disfrazan a sus bebés de militares. Les dan un rifle a los niños que ya son más mayorcetes para desfilar con los rifles. Que están ahí con discursos, podemos repetir, ¿vale? Que ellos creen que una guerra es algo bueno y ellos pueden repetirla, que es la que la repiten de hecho en Ucrania. Entonces, eso es lo que existe y eso es lo que ellos fomentan. Sin caer en la realidad y sin caer en la desgracia y infamia de la Segunda Guerra Mundial para la Unión Soviética, porque en realidad Hitler era aliado de Stalin. Entonces, en el 39 firmaron el famoso pacto de Molotov-Ribbentrop y se repartieron Polonia. Entonces, cuando Hitler entró en Polonia, la Unión Soviética entró en la parte de Galitzina, Leópolis, que es la parte más, digamos, auténtica y muy consciente de su identidad ucraniana. Y de ahí, en el 39, 40, ¿no? Estamos hablando. Y de ahí empieza el movimiento libertador ucraniano contra los soviéticos. Y de ahí nacen nuestros héroes nacionales que luchaban contra el régimen soviético, Stepan Bandera y Shukhevich. Entonces, esos dos hombres, pues cada uno por su parte,
creaban un movimiento libertador nacionalista ucraniano y eran lo peor para la Unión Soviética y siguen siendo lo peor para Putin. De hecho, muchos niños rusos, los pequeños y los no tan pequeños, creen que Putin ganó la Segunda Guerra Mundial, porque tantos discursos de su grandeza ha pronunciado que es difícil no sentir que este hombre, vamos, vive en su propia piel y aunque, vamos, no tiene todavía la edad para ganar esa guerra, pero ya lo asocian, como un gran heredero de Stalin, que ganó esa guerra, que de hecho Stalin hasta el último momento no creía en el ataque de Hitler. Y siempre usan las palabras de forma traicionera, porque claro, eran amigotes. Hicieron un desfile común en Polonia. Stalin no declaró la guerra en el 39, mientras que Inglaterra y Francia sí que lo hicieron. Entonces, Stalin era de hecho el aliado de Hitler y le suministraba combustibles. Y el último tren de combustibles salió a Alemania justo cuando los alemanes ya bombardearon las ciudades de la Unión Soviética. Mira qué amistad. Entonces, la Unión Soviética estaba totalmente despreparada para esta guerra y por eso las pérdidas de millones de personas, los prisioneros de guerra, las ciudades que se entregaba, todo esto era una parte de la realidad y todas las personas que pasaron por esa guerra sabían todas las desgracias y miserias que han sufrido y muy pocos de ellos sentían, porque mi abuelo también estuvo allí, sentían ese orgullo exasperado que sienten los rusos ahora, por lo que sus abuelos lo han hecho. No por lo que sufrieron sus abuelos, sus abuelas, sino por lo que han hecho y han causado, porque sabemos que en el año ya 44 y 45 el ejército soviético también cometió muchas atrocidades por donde pasaba. También hubo violaciones, torturas, saqueos. Los generales saqueaban Alemania, mandaban trenes y trenes de trofeos quitados a la gente o a las ciudades alemanas. Eso es una realidad. Entonces, esa guerra es algo muy doloroso para todo el mundo, menos para Rusia, que está ahí alardeando de las cosas que no debería alardear. Y, claro, y ahora el gobierno de Putin ha tomado esta idea fascista, nazi, del espacio vital, ¿no? De la conquista de más países. Y está pues imponiéndolo ya lo he mencionado, el Crimea es nuestro, el mundo ruso, la nueva Rusia, todo esto es la misma retórica que la de Hitler. Y por supuesto, Rusia jamás habría ganado esta guerra sin los Estados Unidos, sin Inglaterra y sin otros países. Eso todo el mundo lo tiene claro menos Rusia, porque en Rusia incluso hay algunos que piensan que en esa guerra la Unión Soviética luchaba contra los Estados Unidos, contra Inglaterra y contra Francia. Es que yo no os miento, piensan esto. Entonces pensaban que luchaban contra la Europa, ganaron a Europa y ahora también van a ganar a Europa y al mundo. Eso es lo que está en sus cabezas. Por eso tengo una cosa que decir. Mañana, yo he recibido ya estos días varias peticiones de prohibir la marcha de esa locura de Victoria en Madrid. Pues yo conscientemente no he firmado esa petición porque yo quiero que esta gente salga a la calle. Pero no solo en Madrid, sino en todas las ciudades del mundo. Yo quiero que se manifiesten, mañana o pasado, yo no sé, dependiendo de cuando les dé la gana, y que muestren la cara y que veáis que ese tipo de mierdas, que ese tipo de personas inhumanas que proclaman la guerra, que defienden la guerra, que son representantes de Putin y su narrativa bélica, están entre vosotros, viven entre vosotros y están manifestándose y no cambiaron. Y los 2 años de guerra, 8 años de guerra y 2 meses de guerra brutal en Ucrania no les han cambiado. Están ahí, felices de representar un gran país. El país que, por cierto, estaba yo leyendo incluso los censos de la Unión Soviética, pues es un país que no llegó a 170 millones de habitantes porque destruyó de sus propios ciudadanos de 40
a 50 millones durante la revolución bolchevique, la colectivización, la hambruna en Ucrania, la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Hambruna, etcétera, etcétera. Entonces, hubo una masacre del propio pueblo soviético bestial, incomparable con cualquier cosa, incomparable incluso con lo que hizo Hitler. Entonces, estamos hablando de un país loco que está justificando todas las locuras cometidas en el pasado y va a cometer esas locuras ahora mismo. Ahora mismo están siguiendo todo ese proceso, digamos, bélico, ideológico y antihumano. Y yo quiero que mañana salgáis a la calle para verles la cara. Quiero esto, por favor. Y si aparecen en cualquier país, simplemente que os deis cuenta que esa gente existe y esa gente todavía no ha entendido nada, y no sé si entenderán. Y son un peligro para la humanidad entera, no solo para Ucrania. Así que, francamente, espero que no pasarán y que os deis cuenta de la amenaza que esa gente supone, tanto dentro de Rusia como fuera del país.